En esta presentación hablaremos de la teoría de formas diferenciales de Cartan y principalmente desde el punto de vista de su uso. Pues algo particular para las formas diferenciales pues es el llamado producto exterior de formas. El producto exterior pues no es otra cosa más que un producto tensorial antisimetrizado. Aquí tenemos los corchetes de Bach que nos indican que estamos antisimetrizando en los índices alfa y beta. Y bueno, pues como son dos índices, pues esto es equivalente a tener 1 sobre 2 factorial. Tenemos dx alfa, dx beta, hacemos una permutación de los términos con un cambio de signo y pues eso sería eh, este producto tensorial o combinación de términos de productos tensoriales, pues es el producto exterior que tenemos acá, que también denominamos producto cuña. De la misma forma, pues aquí estamos usando bases coordenadas, podemos utilizar bases de tetrada. En el caso de las bases de tetrada, pues simplemente generalizamos la definición anterior, pues es el producto tensorial de las bases de tetrada antisimetrizado, el cual pues equivalentemente a lo anterior, pues sería esta expresión. Ahora hablaremos de p-formas. Iniciamos la cero forma, pues es simplemente una función escalar de las 4 coordenadas espaciotemporales. Una 1 forma, pues es un covector, es decir, un vector covariante, y pues este tiene sus componentes y sus covectores de base, o bien podemos expresarlo en la base de tetrada, también con unas componentes que dependen de las 4 coordenadas espaciotemporales en general, y pues por supuesto aquí la base de tetrada. La 2 forma pues es un tensor covariante antisimétrico de rango 2. Podemos entonces escribir aquí sus componentes como funciones de las coordenadas espaciotemporales, el producto exterior de los vectores de los covectores de la base coordenada, o bien en términos de la base de tetrada y aquí con sus componentes en términos que también son funciones de las coordenadas espaciotemporales. La 3 forma pues es un tensor covariante antisimétrico de rango 3 que igualmente podemos expresar tanto en la base coordenada como en la base de tetrada. Bueno, el producto exterior de formas, pues también podemos establecerlo entre dos formas diferentes. Por ejemplo, consideremos que alfa es una p-forma, así tenemos p vectores, p covectores de base y una q-forma, donde tenemos aquí q vectores, q covectores de la base. Entonces, el producto exterior de estas dos formas, alfa, cuña, beta, pues es ahora una forma de orden P más Q. Cabe señalar que este producto, podemos invertir el orden del producto, pero pues como es necesario hacer permutaciones entre los vectores de la base para cambiarlos de lugar, pues nos va a aparecer este término menos 1 a la potencia P por Q, que nos indica pues cuántas permutaciones fueron realizadas. Aquí entonces pues vamos a demostrar lo anterior. Tenemos el producto de alfa cuña beta. Tenemos entonces los P covectores de base para alfa y para beta tenemos los Q covectores de base. El producto entre las dos formas lo estamos indicando con rojo simplemente pues para pues de alguna manera separar estas dos formas y pues entender lo que va a ocurrir después. Igualmente hemos coloreado de azul la Q forma y pues bueno,
Al hacer el producto, pues nosotros debemos notar que los escalares pues pueden salir afuera de todos los productos cuña y de esta manera pues hemos sacado las componentes de beta. Siempre podemos hacerlo, sacar o meter como nosotros queramos. Entonces, pues ahora nos queda simplemente el producto de las primeras P formas de la base coordenada con las siguientes Q formas de la base coordenada. Ahora, pues lo que vamos a hacer, pues es enviar esta forma, pues lo vamos a enviar al principio. Para eso, pues vamos a tener que hacer P permutaciones y de esta manera, pues nos va a aparecer el término -1 a la potencia P. Después haríamos lo mismo con dx nu2. Entonces, pues hay que hacer otras P permutaciones, con lo cual, pues nosotros tendríamos que hacer otras P permutaciones y tendríamos -1 a la 2P. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que llevemos la última forma que tenemos aquí, de tal manera pues que vamos a terminar haciendo -1 a la potencia P por Q. Ahora, pues alfa, que es un escalar, pues puede entrar, podemos traerlo hasta acá y de esta manera, pues tenemos ahora escrito primero la Q forma beta y enseguida la P forma alfa. Y con esto, pues demostramos la fórmula que teníamos al final de la diapositiva anterior, que es esta que tenemos aquí arriba. Bien. La teoría de formas diferenciales pues se puede extender a espacios de cualquier dimensión, de cualquier número de dimensiones. Y bueno, pues la forma de orden más alto que puede existir en un espacio de d dimensiones pues es precisamente una d-forma. Cualquier forma de orden más alto es trivial. Por ejemplo, en el espacio-tiempo de Minkowski, donde tenemos dimensión 4, podemos considerar la forma A. Aquí tenemos su componente por dt y la forma B también con esta componente y sus vectores de base. Podemos hacer entonces el producto entre estos dos. Pues la exponencial, al ser un escalar, podemos traerlo hasta el principio. Y pues ahora tenemos aquí el producto de dt cuña dt. Nosotros pues podemos hacer la permutación de estos dos y como es una permutación impar pues tendría que haber un cambio de signo. Pero pues debido a que esta situación es simétrica y el producto exterior es antisimétrico, pues lo que tenemos aquí es que esto pues evidentemente es 0. En otras palabras, podemos nosotros tomar la mitad de este término, invertirlos, habría un cambio de signo y entonces al volver a sumar, pues esto se anularía. Eso pues es un ejercicio muy sencillo de hacer y pues sugiero que lo verifiquen en su cuaderno. Un objeto matemático muy importante para trabajar con las formas diferenciales pues es el símbolo de Levi-Civita. Pues es un objeto totalmente antisimétrico en sus 4 índices, de tal manera pues que él va a coincidir con el mismo objeto donde hemos hecho antisimetrización en todos sus índices. Recuerden, la antisimetrización pues sería dividir 1 entre 4 factorial y hacer la suma sobre todas las permutaciones tomando cambio de signo si la permutación es impar y dejando signo positivo si es par. Para el caso concreto de la secuencia 0, 1, 2, 3, pues el valor del símbolo de Levi-Civita es 1. Aquí, por ejemplo, si hacemos una permutación entre 0 y 1, pues eso sería una permutación impar y nos daría -1. Si ahora permutamos 0 y 2,
pues nuevamente tendríamos acumuladas dos permutaciones y ahora tenemos más 1. Si permutamos 0 y 3, pues serían ahora 3 permutaciones acumuladas, esto es menos 1. Ahora podríamos, por ejemplo, permutar 1 y 2 y entonces pues tenemos 4 permutaciones acumuladas, tenemos aquí más 1. Ahora podemos permutar 1 y 3, serían 5 permutaciones acumuladas, tenemos menos 1. Podemos permutar 1 y 0, entonces pues ahora serían 6 permutaciones y por lo tanto tenemos más 1. Y así sucesivamente para pues todas las combinaciones o permutaciones posibles. Cuando nosotros tenemos que un índice se repite, alfa se repite, digamos, con gamma, por ejemplo, o beta toma el mismo valor que delta, pues automáticamente el símbolo de Levi-Civita se anula. O podemos decir que es igual a 0 también. Entonces, pues así tenemos que epsilon 0, 1, 0, 2, pues sería 0, lo mismo que epsilon 3, 1, 3, 2, y así sucesivamente. Algo que también es muy útil para nosotros, pues son los productos de símbolos de Levi-Civita. Estos pues puede esto ser demostrado empleando determinantes. Hay algunos libros, por ahí recuerdo uno de la serie Schaum de mecánica del medio continuo que me parece trae precisamente esta demostración. No recuerdo bien si Sokolnikov, cálculo, análisis tensorial de Sokolnikov, a lo mejor también trae algo al respecto, pero pues a nosotros de momento nos interesa solamente pues ver a qué es igual estos productos. Por ejemplo, aquí tenemos sumación alfa con alfa, beta con beta, gamma con gamma, delta con delta. Hay 4 sumaciones, pues esto sería entonces 4 factorial por 0 factorial, es decir, esto es equivalente a 24. Ahora tenemos solamente 3 sumaciones, alfa, beta y gamma están en sumación, delta y épsilon son índices libres, pues podemos escribir esto como 3 factorial por las 3 sumaciones y 1 factorial. Vamos a ver que esto viene por la antisimetrización. Y tenemos entonces la delta de Kronecker de epsilon y delta. En este nivel, pues no es importante quién esté arriba y quién esté abajo. Más adelante, pues sí vamos a considerar la propiedad de los índices de ser covariantes o contravariantes. Ahora, pues tenemos dos sumaciones, alfa beta con alfa beta, gamma delta y mu nu son índices libres. Entonces, pues hay dos sumaciones, tenemos 2 factorial. El 2 factorial que aparece aquí, pues es para cancelar el 1 sobre 2 factorial que tenemos dentro de la antisimetrización. Y esto pues es igual a 2 factorial por el producto de estas deltas de Kronecker. Aquí, por ejemplo, pues vean, hemos mantenido la secuencia mu nu superior, pero en gamma delta, pues hay un cambio de signo porque los hemos permutado. Igualmente podríamos haber hecho la permutación en los índices superiores manteniendo fijos los índices inferiores, sería totalmente equivalente. Ahora, en el siguiente término, pues tenemos solamente una sumación, alfa con alfa, los demás índices son libres, pues entonces tenemos 1 factorial, el 3 factorial es para compensar el 1 entre 3 factorial que va a salir al desarrollar aquí la antisimetrización, y pues esto nos va a dar 6 términos o 3 factorial términos como vemos por aquí. En el último término, pues no tenemos ninguna sumación, por eso tenemos 0 factorial. El 4 factorial, pues es para compensar el 1 sobre 4 factorial que tenemos o que sale aquí al abrir la antisimetrización.
Y pues aquí ya no voy a escribir esos 24 términos, pero pues es muy fácil de escribir en papel haciendo las permutaciones de estas deltas que tenemos por aquí. Hablaremos ahora del tensor axial de Levi-Civita. El tensor axial de Levi-Civita pues es una cuatro forma o podríamos inclusive reemplazar el producto exterior por un producto tensorial, es totalmente equivalente, y también podemos expresarlo en la base de tetrada. Más que el propio tensor nos interesan sus componentes. Las componentes del tensor covariante pues es igual a la raíz cuadrada del negativo del determinante del tensor métrico por el símbolo de Levi-Civita. Similarmente, el tensor métrico, las componentes del tensor axial de Levi-Civita contravariantes, pues se construyen de esta manera. Podemos nosotros, utilizar el tensor métrico para subir índices de este lado y pues podemos demostrar que esta expresión es la que se obtiene. También eso pues se puede investigar en libros de cálculo tensorial, como pues por ejemplo el libro de cálculo tensorial de Zink, o quizás en los libros que dejo al final en la bibliografía. Al estar construidos con el símbolo de Levi-Civita, pues las componentes del tensor axial de Levi-Civita pues heredan propiedades similares a las del símbolo de Levi-Civita. Aquí pues vamos a denotar en azul los índices que se están sumando. Alfa se suma con alfa, beta con beta, gamma con gamma, delta con delta. Es el convenio de sumatoria de Einstein. Pues en este caso no hay índices libres. Como hay 4 sumaciones, pues tenemos 4 factorial y escribimos aquí 0 factorial debido a que pues fueron 0 términos antisimetrizados. Ahora pues hay solo 3 pares de sumaciones y hay 2 índices libres. Epsilon, que es superior, pues lo escribimos acá como superior. Delta, que es inferior, pues quedaría como inferior. El 3 factorial, pues porque son 3 sumaciones. 1 factorial, pues para cancelar la antisimetrización de un solo término. Por supuesto, esta es una idea abstracta solamente, no es que estemos realmente antisimetrizando. Ahora, pues hay 2 pares de sumaciones, por eso tenemos aquí 2 factorial. Y el 2 factorial aquí pues compensa la antisimetrización de estas 2 deltas de Kronecker. Nuevamente, mu y nu son índices superiores, entonces acá son superiores, gamma y delta inferiores, acá se mantiene que son inferiores. Cuando tenemos una sumación, pues tenemos 1 factorial, 3 factorial para compensar la antisimetrización de estas 3 deltas. Lambda, mu, nu son superiores, igualmente por acá. Beta, gamma y delta inferiores, igualmente por acá. En el último término, pues hay 0 sumaciones, por eso 0 factorial. El 4 factorial, pues es para compensar el 1 entre 4 factorial de la antisimetrización de estas 4 deltas de Kronecker. Bueno, entonces, estas fórmulas también pueden ser encontradas en libros de cálculo tensorial. Aquí, pues no vamos a pensar en la demostración de estas, aunque pues es posible demostrarlas con las ideas que ya mencioné anteriormente. Pues ahora vamos a hablar de una propiedad muy importante algebraica de las formas diferenciales, la llamada conjugación dual. Pues esta operación, si tenemos una P forma, pues la va a convertir en una D menos P forma.
En este caso, supongamos pues que alfa es esa P forma. Entonces, al aplicar el asterisco, pues el asterisco va a actuar solamente sobre los covectores de la base. No hace absolutamente nada con las componentes. Las componentes, por su parte, pues pueden entrar dentro de estos paréntesis o salir como nosotros necesitemos. Bien, al hacer la conjugación dual, pues nos va a aparecer este término 1 entre d menos p factorial y nos va a aparecer el tensor axial de Levi-Civita, donde mu1, mu2 hasta mu-p pues son los índices que encontramos aquí. Va a haber tantos índices aquí como índices tengamos por acá. Similarmente, los índices que quedan, los espacios que quedan vacantes, pues se van a poner en sumación con covectores de base de esta manera. Nuevamente aquí pues estamos empleando el convenio de sumatoria de Einstein. De hecho, en toda la presentación, por si hubiera alguna duda, pues cada vez que vemos un par de índices se sobreentiende una suma sobre este par de índices. Bueno, entonces, pues esto es en forma general. Obviamente, pues P tiene que ser menor que la dimensión del espacio donde estemos trabajando. Esta pues sería una definición que pues nos sirve para dimensiones arbitrarias, pero pues en general vamos a considerar pues que D es igual a 4. Entonces, pues en general el tensor axial de Levi-Civita pues solo tiene 4 espacios disponibles para colocar índices. Así, por ejemplo, en 4 dimensiones, si hacemos la conjugación dual de una unoforma, como podría ser el potencial vectorial electromagnético, pues hacemos la conjugación de dual de A, donde A pues es este covector. Esto pues sería 1 entre 4 menos 1 factorial, porque es una unoforma y la dimensión del espacio es 4. Reescribimos las componentes de nuestro covector. El tensor axial de Levi-Civita, pues como aquí hay un índice, acá vamos a acomodar un índice y pues el tensor axial de Levi-Civita en 4 dimensiones todavía tiene 3 espacios disponibles que los vamos a poner en sumación con 3 covectores de base. Y pues básicamente es esto, no hay que buscar mayores dificultades en la conjugación dual de formas, es una operación algebraica bastante sencilla. Aquí presentamos la conjugación dual de una 2 forma, como podría ser el tensor del campo electromagnético. Pues aquí tenemos F, donde F pues es lo que tenemos aquí adentro de los paréntesis. El asterisco pues va a actuar solamente sobre el producto exterior de X alfa cuña de X beta. Entonces pues vamos a tener 1 entre la dimensión del espacio, 4 menos el orden de la forma, 2 factorial. Este 1 sobre 2 factorial pues ya venía, ya lo teníamos previamente. Las componentes las reescribimos. Ahora escribimos el tensor, las componentes del tensor axial de Levi-Civita. Alfa y beta pues ocupan 2 espacios arriba y quedan todavía 2 lugares vacantes que los vamos a poner en sumación con 2 covectores de base. Deben de ser inferiores estos índices porque pues en los covectores de la base siempre los índices son superiores. De manera totalmente análoga tenemos aquí la conjugación dual de una 3 forma G, tenemos aquí la 3 forma. Entonces, pues el orden de la forma es 3, la dimensión del espacio es 4, así nos queda 1 sobre 1 factorial. G alfa beta lo reescribimos por acá. En el tensor axial de Levi-Civita reacomodamos los índices alfa, beta, gamma y delta. Alfa, beta y gamma, perdón.
y pues queda un lugar vacante que lo vamos a poner en sumación con un covector de base. Y pues de esta manera hemos ejemplificado pues en qué consiste la conjugación dual de formas. Bueno, aquí tenemos un último ejemplo, tenemos una 4 forma. Una forma H con sus componentes y sus 4 covectores de la base que se multiplican exteriormente. Entonces, pues estos índices alfa, beta, gamma y delta, pues llenan completamente los espacios disponibles en el tensor axial de Levi-Civita. Ya no vamos a escribir ningún vector de base, entonces pues lo que nos queda aquí es un escalar. Y bueno, pues estas son todas las posibilidades que tenemos en 4 dimensiones. Quizás faltó mencionar la conjugación dual de una cero forma, que pues es algo sencillo. Simplemente pues hay que emplear la definición, las ideas que hemos planteado aquí y pues es bastante directo hacerlo. Ahora trabajaremos un poco con la doble conjugación dual. Vamos a hacer el doble conjugado dual de la 1 forma. La 1 forma pues la definimos de esta manera, sus componentes, sus vectores de base. Entonces, como es una 1 forma, pues vamos a escribir aquí 1, la dimensión del espacio 4. El índice alfa pues pasa a la parte superior y beta, gamma y delta pues tienen que ponerse en sumación respectivamente con 3 covectores de base. Obviamente, como aquí efectuamos una conjugación dual, todavía resta una por realizar y como decíamos, la que queda actúa solamente sobre los vectores, sobre los covectores de la base. Pues esto que está aquí es una 3 forma. Como es una 3 forma, pues vamos a tener dividir entre 4 menos 3 factorial, eso nos va a dar este 1 factorial. El 3 factorial pues ya viene desde acá. Tenemos a alfa, que hemos reescrito, e alfa, beta, gamma, delta, es este término. Y ahora, pues, resultado de la conjugación dual, tenemos e beta, gamma, delta de los índices superiores que tenemos aquí. Y pues queda un lugar vacante, entonces lo ponemos en sumación con un solo covector de base. Bien, podemos simplificar esto a 1 sobre 3 factorial. Y pues ahora vemos pues que hay 3 sumaciones beta, gamma, delta con beta, gamma, delta, mu. Lo que vamos a hacer ahora pues es 3 permutaciones para enviar alfa al final. Debido a que es un número impar de permutaciones, pues el signo que vamos a tener acá es negativo. Y tenemos aquí un producto de tensores axiales de Levi-Civita. Esto pues empleando las fórmulas que vimos más atrás, pues nos daría menos 3 factorial delta alfa mu por dx mu, menos 3 factorial con 3 factorial se cancela, los signos también se van a cancelar y lo que nos queda pues es exactamente el covector que teníamos inicialmente. Entonces, pues esto nos habla que la doble conjugación dual de la 1 forma pues no la va a cambiar en absoluto. Ahora tenemos otro ejemplo, la conjugación dual, doble conjugación dual de una 2 forma. Al hacer la primera conjugación dual, pues vamos a obtener las componentes del tensor axial de Levi-Civita. Alfa y beta pues ocupan 2 lugares arriba. Gamma y delta se deben poner en sumación con 2 covectores de base.
Esta pues es una 2 forma, así que tenemos aquí 4 menos 2 factorial. Este 2 factorial pues ya venía de la definición de f. Entonces, la nueva conjugación dual pues nuevamente se trata de una 2 forma. Entonces pues vamos a tener consecuencia de ello otro 2 factorial. Otras componentes del tensor axial de Levi-Civita, ahora gamma y delta, pues ocupan esos primeros dos lugares. Y los lugares vacantes pues se ponen en sumación con los covectores de la base. Así, pues lo que vamos a hacer ahora, pues gamma y delta los vamos a subir y similarmente gamma y delta los podemos bajar acá, como hemos visto del manejo de los tensores. Aquí pues está implícito el uso del tensor métrico, entonces eso lo podemos hacer perfectamente. Y además de haber hecho esos cambios, pues una vez que los índices están arriba, pues vamos a enviar alfa y beta al final, que ya lo hemos hecho aquí. Para eso, pues fue necesario dos permutaciones para enviar beta al final y luego otras dos permutaciones para enviar alfa. Así como fue un número par de permutaciones, pues no hay ningún cambio de signo. Y ahora podemos emplear lo que aprendimos respecto a los productos de componentes del tensor axial de Levi-Civita. Hay dos sumaciones, así que vamos a tener un menos 2 factorial. En las deltas de Kronecker, pues vamos a hacer la pues estas permutaciones de las deltas. Podemos aquí simplificar un 2 factorial con un 2 factorial, nos queda 1 sobre 2 factorial al cuadrado. El signo menos pues permanece desde acá. Ahora alfa y beta pues van a cambiar en mu y nu para el primer término. Esta otra delta pues nos va a cambiar los índices ahora en nu, mu, que es lo que podemos apreciar aquí. Pero pues el tensor del campo electromagnético es antisimétrico o bien por ser dos formas simplemente pues son antisimétricos, podemos permutarlos, va a haber otro cambio de signo y estos dos términos se van a sumar. El 2 resultante nos va a cancelar un 2 que tenemos aquí y pues nos va a quedar justo lo que teníamos inicialmente entre paréntesis, pero con un cambio de signo. Entonces podemos decir que la doble conjugación dual de una 2 forma pues resulta en esa 2 forma pero con un cambio de signo. En resumen podemos decir que las formas pares cambian de signo ante la doble conjugación dual y las formas impares no, como muestran los ejemplos anteriores. Veíamos entonces que la 1 forma no cambia su signo y la 2 forma sí cambia su signo. Como otro ejemplo de conjugación dual, pues consideremos los invariantes del tensor del campo electromagnético. El primer invariante pues está definido en el lenguaje de las formas diferenciales de Cartan de esta manera. Tenemos entonces dos conjugaciones duales. La primera conjugación dual está aplicado a el tensor del campo electromagnético. La segunda está aplicada al producto del tensor del campo con su conjugado dual. Observemos, esta es una 2 forma, al hacer su conjugado dual pues nos va a dar una 2 forma y al tomar producto cuña con otra 2 forma nos va a quedar una 4 forma. Al hacer la conjugación dual de la 4 forma pues nos va a dar una 0 forma que debe de ser un escalar o invariante. Bueno. En este caso, pues al escribimos simplemente el tensor del campo electromagnético, aquí tenemos F, y nuevamente aquí tenemos F.
Debemos ser cuidadosos de no escribir los mismos índices porque el convenio de sumatoria de Einstein está establecido para pares de índices solamente. Bien, las componentes del tensor del campo electromagnético pueden salir fuera, como lo hemos hecho aquí. También los coeficientes numéricos salen fuera, se simplifican y pues lo que tenemos es esta conjugación, la conjugación dual de esta combinación de covectores. Bien, hacemos entonces la primera conjugación dual. Esta es una 2 forma, así que nos va a dar 1 entre 4 menos 2 factorial. El símbolo, el tensor axial de Levi-Civita, mu y nu, pues ocupan los lugares superiores. Los dos lugares inferiores, pues se ponen en sumación con dos covectores de base. Kappa y lambda son los índices que elegimos, pero pudimos haber elegido cualquier otros pares de índices. Claro, distintos a los que ya hemos empleado. Bueno, pues nuevamente 1 sobre 2 factorial y las componentes del tensor de Levi-Civita pueden salir fuera, lo hemos hecho aquí, y nos queda la conjugación dual de esta 4 forma que tenemos aquí. Pues al hacer la conjugación dual, pues vamos a tener 1 sobre 4 menos 4 factorial, que nos daría este 0 factorial. Tenemos además el símbolo de Levi-Civita con índices alfa, beta, kappa, lambda. Eso pues lo vemos por acá. Y pues nuevamente lo que podemos hacer pues es los índices mu y nu los vamos a subir y mu y nu que tenemos por acá los vamos a bajar, que es lo que hemos hecho en este paso que tenemos aquí. Ahora pues lo que podemos hacer, pues nuevamente tenemos un producto de dos tensores de Levi-Civita. Hay dos sumaciones en kappa una, en lambda otra. Entonces eso nos va a dar menos 2 factorial, que va a cancelar el signo menos. Reescribimos el 2 factorial, que se va posteriormente a cancelar. Tenemos el producto de las deltas, alfa y beta, los reescribimos por aquí. Mu y nu, pues son los índices inferiores, que son los que permutamos. Entonces, pues podemos elegir cambiar mu y nu. En el primer término, pues tendríamos f alfa beta, como aquí. El segundo término, pues nos va a invertir. Mu va a pasar a ser beta y nu alfa, lo que tenemos aquí. Y pues nuevamente podemos permutar estos dos índices, alfa y beta. Eso va a resultar en un cambio de signo. Nos va a dar dos veces este término, y pues tendríamos que esto es f alfa beta por f alfa beta, que ya no escribí aquí solo por razones de espacio. Como un segundo caso, pues tenemos el segundo invariante que pues en el lenguaje de las formas diferenciales se representa de esta manera. Tenemos entonces simplemente la conjugación dual de una 4 forma. Reescribimos entonces el tensor del campo electromagnético una vez y una segunda vez. Los paréntesis aquí pues son solamente para separar esos dos tensores. Bueno, pues estos términos, como son escalares, igualmente estos podemos sacarlos afuera. Se van a simplificar con el 2 que ya teníamos. Tenemos entonces la conjugación dual de esta 4 forma. Pues esto nos va a dar E alfa beta mu nu, la misma secuencia que tenemos por aquí. La reescribimos.
Como es una 4 forma, pues vamos a obtener 1 sobre 4 menos 4, que es 0 factorial, y 0 factorial es 1, por lo que no lo escribimos aquí. Y bueno, pues ya terminamos aquí, pero podemos a 1 sobre 2 factorial f mun u por componentes del tensor, pues podemos denotarlo como f alfa beta y escribimos un asterisco. Esta es otra forma de la conjugación dual, pero esta es en los índices. Esta pues realmente la usamos poco, pero pues cuando se vea este asterisco abajo de dos índices, pues se entiende que hay un 1 sobre 2 factorial y hay sumación con el tensor axial de Levi-Civita. Y bueno, pues esto es en cuanto a los invariantes del tensor del campo electromagnético. Otro ejemplo de conjugación dual que usamos frecuentemente en nuestras investigaciones, pues es la conjugación dual de el producto de dos covectores de tetrada. Pues esto al ser una 2 forma, pues vamos a tener 1 sobre 4 menos 2 factorial, que es 1 sobre 2 factorial. 0 y 1 son índices superiores, los escribimos aquí. Todavía nos quedan dos lugares vacantes que ponemos en sumación con mu, con un covector de base de tetrada, y nu con otro covector de base de tetrada. Bueno, pues los índices repetidos nos dicen que debemos hacer sumaciones sobre 0, 1, 2 y 3. Nu también hay sumación sobre 0, 1, 2 y 3. Pero muchos de esos términos se nos van a hacer 0. Dado que ya están 0 y 1 aquí presentes, pues no podemos elegir ya esos valores porque nos darían 0, solo tenemos las opciones 2 y 3. Así ponemos mu con 2, mu con 3, nu con 3 y nu con 2. Tenemos estos dos términos. Pero, pues nosotros podemos hacer una permutación 3 y 2, 2, 3, e igualmente una permutación entre estos dos covectores de base, 2, 3. Como son dos permutaciones, hay dos cambios de signo, el efecto neto es un signo más. Pero estos dos términos ahora son iguales, los podemos sumar, nos queda solo un término. Con ayuda del tensor métrico de Minkowski bajamos estos dos índices. Este es un índice temporal, baja, el signo cambia a más. Perdón, el signo no cambia. Este es espacial, el signo cambia una vez, entonces tenemos signo menos. Esto pues es la secuencia 0, 1, 2, 3. Ahora sustituimos por su definición, que es la raíz cuadrada del negativo del determinante. Para Minkowski el determinante es menos 1, con este menos es más 1. Entonces tenemos raíz cuadrada de más 1, que simplemente es 1. Y tenemos entonces aquí como resultado menos teta 2 cuña teta 3. Entonces, pues es cuestión simplemente de ponerse a trabajar, hacer los cálculos. Estas cosas, pues para aprenderse uno necesita repetirlas sin ver. Es muy importante hacerlo eso, no nada más pues ver. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a hablar de la derivada exterior de formas. Es una operación diferencial sobre forma. Pues la derivada exterior se define como pues el producto por un vector de la base coordenada, en sumación con la derivada covariante con respecto a d redonda alfa y producto cuña. Alternativamente, en una base de tetrada podemos escribir esta expresión que tenemos por aquí.
Bueno, pues si no recordamos ahorita las propiedades de la derivada covariante, no es algo urgente. Podemos ver simplemente pues qué hace este operador sobre una P forma alfa. Entonces, pues al actuar con la derivada exterior, pues lo que vamos a obtener es simplemente la derivada parcial con respecto a alfa, y esto se pone en sumación con un covector de base, dx alfa, que por supuesto es el que teníamos acá originalmente, y los demás vectores de la base pues se reescriben tal como en la secuencia que se encontraban originalmente. Alternativamente, podemos reemplazar esta derivada parcial por la derivada covariante punto y coma. Siempre es intercambiable. Esto es debido a que los símbolos de Christoffel son simétricos en sus índices inferiores, y pues la antisimetría que hay entre los índices que tenemos aquí en la base, pues los va a aniquilar. Entonces, pues observamos que la derivada exterior pues nos ha aumentado el orden de la forma en 1, por lo cual en 4 dimensiones pues la forma más alta que podemos derivar es la 3 forma. La derivada de una 4 forma automáticamente nos va a dar 0, debido a que pues estaríamos introduciendo simetría en la base, y eso se aniquila por las propiedades del producto cuña. Ahora, pues consideremos la doble derivada exterior. Pues vamos a tomar la forma que derivamos anteriormente. Pues lo único que haríamos pues es añadir una nueva derivada parcial. Y ahora pues tenemos simetría en alfa y beta. Debido a esta simetría, sabemos que las derivadas parciales conmutan. Entonces, al conmutar las derivadas parciales, pues se están introduciendo simetría, que al encontrar la antisimetría por acá, pues eso produce la aniquilación. Por lo tanto, tenemos siempre 0. Y bueno, pues esto es algo importante de recordar. Las segundas ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones estructurales, pues son precisamente pues la aplicación de una doble derivada exterior al cuadrivector potencial electromagnético, por lo que estas ecuaciones están siempre trivialmente satisfechas si nuestro tensor está definido como la derivada exterior de algún cuadrivector potencial. Bien, ahora pues podemos considerar la aplicación de la derivada exterior al producto de una P forma con una Q forma definidas como tenemos acá arriba. Pues esto sería igual a la derivada del primero por la segunda más el primero por la derivada de la segunda. Sin embargo, nos va a aparecer menos 1 a la potencia P, debido a que para llevar el diferencial que aparece de la derivada exterior, pues habría que hacer P permutaciones, y eso pues nos da origen a este menos 1 a la potencia P. Es lo que hablaremos en la siguiente diapositiva. Pues tenemos aquí escrita la P forma y enseguida tenemos escrita la Q forma. Bueno, pues primero vamos a tener dos términos: la derivada del primero, aquí lo tenemos, más enseguida la derivada del segundo. Sin embargo, dx alfa, pues para el primer término está ubicado correctamente donde debe de estar. Para el segundo término,
nosotros tenemos que llevar de x alfa hasta acá para tener la derivada de la q forma beta. Entonces, pues hay que hacer p permutaciones para llevar de x alfa hasta esta posición que tenemos por acá. Entonces, pues el primer término lo reescribimos tal como lo tenemos aquí. Y al hacer las p permutaciones, pues vamos a tener menos 1 a la potencia p. Tenemos la p forma alfa aquí. Y lo que tenemos aquí escrito es precisamente la derivada exterior de la q forma beta. Y pues esto sería la demostración de la propiedad de la diapositiva anterior. Una cosa importante que debemos recordar es que las derivadas exteriores de las componentes del tensor métrico y del tensor axial de Levi-Civita son cero, porque estos objetos son objetos covariantemente constantes. Esto pues viene de las propiedades de la derivada covariante, que está definida de forma tal que la derivada del tensor métrico sea cero. Y el tensor axial de Levi-Civita, al estar construido con el tensor métrico, su determinante, pues por esta razón su derivada exterior pues se va a anular. Y por esa razón pues ellos pueden entrar o salir de la derivada exterior, se comportan como constantes. Por si alguna vez los vemos en el cálculo, pues simplemente podemos simplemente tratarlos como constantes. Bien, pues ahora nosotros estamos trabajando con campos rotantes axialmente simétricos, estacionarios. Estos campos, pues, los consideramos como pues una función que depende solo de r y θ por dt, y otra función, n, que depende también de r y θ por dφ. El hecho de que las funciones no dependan de t, pues nos dice que estos campos son estacionarios, y el hecho de que no dependan del ángulo φ, pues nos habla de que son axialmente simétricos. Bueno, nosotros pues vamos a diferenciar este cuadrivector potencial para obtener la 2 forma del campo. Obviamente, pues M lo podemos ver como una 0 forma que está multiplicando a una 1 forma, similarmente con el segundo término. Así, de acuerdo con la fórmula para la derivada del producto, pues tenemos la derivada del primero por el segundo más el primero por la doble derivada exterior del segundo. Esto es 0, como ya sabemos. Tenemos menos 1 a la potencia 0 porque pues m es una 0 forma. Y lo mismo aplica para el segundo término, de tal manera pues que ahora al hacer el diferencial de m, pues esto es como imaginar el diferencial de la función m justo como lo hacíamos en cálculo. Tendríamos la derivada parcial de m con respecto de r por diferencial de r más la parcial de m con respecto de θ por el diferencial de θ. Y cuña de t y cuña de t pues es simplemente la propiedad distributiva de la multiplicación. Lo mismo pues aplica con el segundo término, como tenemos por acá. Así que pues tampoco no hay nada complicado con la derivada exterior. Simplemente pues hay que pues aprenderse bien las propiedades de la derivada exterior, hacer los cálculos, hay que repetirlos, porque de otra manera no se comprenden, no se aprenden. Bueno, pues ya hemos calculado la 2 forma del campo en la base coordenada,
Pues ahora vamos a escribirla en la tetrada de Schwarzschild. Recordemos, la función f pues es 1 menos el radio de Schwarzschild dividido sobre la coordenada radial. Entonces, pues simplemente vamos, por ejemplo, podemos despejar de t y sustituirlo por acá. Podemos igualmente despejar de r y sustituirlo por acá, y así con todos los términos para obtener esta expresión que tenemos aquí abajo, que ya nos daría las componentes del tensor del campo electromagnético en la base de tetrada de Schwarzschild. Pues ahora, para obtener las componentes de la dos forma del campo, pues vamos a recordar la definición del tensor del campo electromagnético, pues tiene esta estructura. Se entiende que hay una sumación sobre alfa y hay una sumación sobre beta. Vamos a escribir solamente algunos términos de esa sumación. Obviamente, pues vamos a obtener 6 términos al hacer la sumación. Recordemos, la traza del tensor es 0, así que 3 términos se anulan. Por eso, en lugar de 9, tenemos solamente 6. Y bueno, aquí pues he escrito estos dos términos. Por las propiedades de antisimetría del tensor del campo, puedo hacer una permutación aquí y habría un cambio de signo. Y por la propiedad de antisimetría del producto cuño, también aquí puedo hacer una permutación y habría un segundo cambio de signo. De tal manera que este término pues se va a sumar con este término, como tenemos por acá. Es decir, lo tenemos 2 veces y eso nos compensa el 2 factorial. Y así tendríamos F01 por teta 0 cuña teta 1. Entonces, pues solo nos restaría comparar esta expresión con la expresión que habíamos obtenido en la diapositiva previa. Y de esta manera, pues podemos concluir que F10 es esta expresión, m, la derivada parcial de m, pero por la antisimetría pues podemos escribirlo de esta manera. Similarmente, F20 pues es este coeficiente que tenemos aquí, y por la misma razón de la antisimetría pues los escribimos aquí con un signo negativo. Bueno, pues para estudiar teoría de formas diferenciales, el libro de Ryan y Shapley, Homogeneous Relativistic Cosmology, pues trae un repaso matemático de la teoría de formas diferenciales, muy accesible. También tenemos ya para un tratado más amplio, pues está el libro de Flanders, Differential Forms with Application to the Physical Science, de Academic Press. Trae un libro con aplicaciones a las ciencias físicas, a la mecánica, particularmente a la geometría. Pues obviamente lo más similar a lo que hemos comentado aquí, pues se encuentra en el libro de Mickiewicz y en su preprint en Los Álamos. Aunque claro, pues no con el nivel de detalles que se muestra aquí en estas diapositivas. Bishop y Goldberg, pues es un libro sobre análisis tensorial sobre variedades de Editorial Dover. Aquí, pues ahorita no recuerdo bien, habría que revisar, pero yo supongo que nos puede hablar con detalles del símbolo de Levi-Civita. El libro de Sokolnikov también necesitaría revisarlo, pero me parece pues que también nos va a hablar de el símbolo de Levi-Civita, así como de tensores y las propiedades de esto. Y desde luego pues una obra también muy importante para repasar tensores pues es el libro de Singe y Schild, Tensor Cálculos, también de Editorial Dover.